Buenas noches, bienvenidos sean todos a este live en este mes conmemorativo a la condición de autismo. La noche de hoy me va a acompañar el ingeniero Diego Jonathan Moreno, mejor conocido en las redes sociales como Alo Aspergiano. Y pues quise compartir con él este espacio el día de hoy para conversar sobre un tema que a mí me parece bien importante hablar, como todos los temas que son muy importantes, que es el tema de la convivencia con los hermanos, ¿ok? Tanto cuando los dos o tres hermanos están dentro de la condición del autismo, así como cuando vivimos en una familia donde tenemos hermanos con autismo y sin autismo. Muy bien. Entonces, bueno, tomando en cuenta que Diego viene de una familia que reúne esas características precisamente porque en su hogar tengo entendido que él es el único que posee esa condición, pues queríamos conversar un poco acerca de cómo ha sido esa vivencia a lo largo de su vida y compartir un poco, pues desde mi experiencia como mamá, de cuál ha sido precisamente pues mi experiencia con Matías y Gabriel, donde aquí sí mis dos únicos hijos tienen la condición. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Hola Jennifer, muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo pues en estos momentos. Y el tema, como les decía hace un momento, que vamos a trabajar hoy es acerca de la convivencia con los hermanos. Definitivamente tener esta experiencia de vida hace que la familia sufra un impacto a todo nivel. Muy bien. Porque evidentemente el tema de las expectativas sobre ese hijo se pasa por un duelo. Si ya tenemos hijos mayores, entonces estar haciendo esos ajustes. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Espérame un momento, Bienvenido. que estoy Sí, cuadrando tranquilo, aquí una cosa. no pasa nada. Tú ahí vete acomodando. Bueno, ya tenemos a Diego Es aquí, que qué no te bueno. escucho. Tocó desconectar Ahora, el micrófono. ¿me escuchas? Sí, era que ya conectaste el micrófono, pero cuando lo conecto, Pierdes el audio. sí. Entonces tocó hacerlo con el micrófono del celular. Ah, Espera. ya. Pero se escucha un retorno. Prendo la luz. Pero entonces, como les decía, mientras Diego es todo tecnológico, le acomoda aquí nuestro escenario para hacer los live. Entonces, bueno, como les decía, que definitivamente, bueno, tener esta vivencia dentro de la familia, obviamente que va a generar un impacto importante el que nos vamos a ir adaptando a medida que va pasando. Diego, pero no puedes conectar los micrófonos. Tu, No, o sea, se va el audio. tus audífonos. Ah, sí, claro. Porque es que si no, entonces yo me escucho. Cada vez que hablo, me escucho el eco allá. Espérame un momento, miro acá. Te dan en cuenta los audífonos. Ah, ya los vi. Ah, Es que bueno. están. Bueno, ahora sí. Entonces, ahora sí, perfecto. Porque no se escucha. De todas maneras, le agradezco mucho a las personas que se vayan uniendo, que nos informen si escuchan alguna falla en el audio, que eso es importante. No todos los días tengo el placer de tener a Diego aquí en la cuenta, así que por favor que el live se nos escuche completo, que es muy importante. Ah, ¿Listo, Diego? ¿Sí? ¿Me escuchas? sí. Ah, bueno, perfecto. Eso es lo primordial aquí en el tema del live. Bueno, Diego, que comentaba yo antes de que tú ingresaras, que a mí me parece que este es un tema muy interesante y sobre todo conversarlo con alguien que tiene la vivencia a todo nivel. Porque, por ejemplo, aquí en mi casa mis dos hijos tienen la condición. Entonces, a ver, para mí es como difícil medirme con otras familias porque realmente pues yo simplemente siento que soy una mamá con unos parámetros de que tiene dos hijos y que está criando a sus hijos, ¿ya? No tengo la vivencia Sí. aquí dentro del hogar como que de notar esas diferencias, aunque ellos los dos son muy diferentes, porque evidentemente la condición arropa más a Gabriel que a Matías, y a veces Matías pues tiene sus encontronazos con él,
pero pienso que igual es una vivencia diferente, como por ejemplo en tu caso. ¿Tú en tu casa eres qué? ¿De los mayores o de los menores? Yo soy el menor. Yo Ah, tengo bueno, dos hermanos, ok, un hermano y una hermana, y yo soy el menor. perfecto. O sea, que el consentido de la casa. Sí. Eh, sí, en todo sentido, en serio. Ah, bueno, fíjate. Entonces, ¿y te tienes mucha diferencia de edad con tus hermanos, Diego? Pues fíjate que yo tengo 34 años, bueno, ahorita voy a cumplir ya casi 35, Ujú. dentro de poquito. Diego está teniendo problemitas de conexión. Diego, ¿me escuchas? Se te está cayendo la conexión. Diego, ¿Y fue a ti o a mí? yo creo que fue a ti, porque tú fuiste el que se quedó dando vueltas. Me decías Y yo todavía que ti tú dando estás vueltas. bueno, que tú estás próximo a cumplir 35 años, me dices. Sí, ¿Y ellos? mi hermano tiene casi 41 y mi hermana ya cumplió los 43. O sea que la diferencia de edad sí es importante. Sí, Quiere mi decir que hermano es mayor que yo por 6 seis años y mi años, hermana me lleva 8 por 8. años. Exacto, o sea que ya tu hermano Sí, tenía, o sea que tú fuiste un hijo que llegó, no llegó planificado, llegaste de sorpresa a la familia. sí, sí, podría decirse que sí. Claro, con esa diferencia de edad. ¿Y qué recuerdas tú de tu primera infancia? O sea, desde muy chiquito tú notaste diferencias con ellos. Claro, como ellos tenían más edad que tú, ¿cómo era esa vivencia? ¿Si eran tolerantes contigo, si eran comprensivos, cómo convivían? Pues, ¿qué pasa? De los primeros 7 años de mi vida no me acuerdo muy bien, los recuerdos son muy difusos, pero lo Ajá, que recuerdo era que sí había una diferencia, claro, o sea, digamos, mientras yo estaba en la primaria, digamos, cuando yo estaba en primero o segundo primaria, mi hermano ya estaba comenzando bachillerato bachillerato, claro. y mi hermana igual, o sea, cuando yo estaba, digamos, en primero de primaria, mi hermana ya iba en noveno de bachillerato, o sea, ya siempre la diferencia se notaba, o sea, mis hermanos, digamos, en cierta forma no eran así como pares de mi edad, sino eran mayores, entonces, Ujú. pues ellos, digamos que desde pequeño, pues me cuidaron mucho. eh, yo recuerdo que ellos me acompañaban al colegio, me ayudaban con las tareas. Uno de los primeros recuerdos es que mi hermano me llevaba en su bicicleta al colegio. Mm, a veces me acompañaba mi hermana, ellos eran los que estaban pendientes cuando había algún problema conmigo, cuando algún profesor les daba quejas. Porque, ¿qué pasa? Que mi mamá, pues, ya fue enfermera durante muchos años y Diego, se nos está volviendo a caer la conexión. Vamos a ver si. Ajá. Diego, porque mi por favor, papá no dejó. repíteme ese pedacito porque se volvió a quedar colgado. Ahí me estabas diciendo que tu mamá Que fue mi enfermera por muchos padre, años y tu papá, ahí fue lo que no se escuchó. que mamá, bueno, durante muchos años fue enfermera, entonces prácticamente a veces mis hermanos reemplazaban a mamá. Entonces eran los que me cuidaban, estaban pendientes de mí. Y mi papá, pues, yo prácticamente no tuve papá, porque él, pues, nos abandonó cuando él tenía 2 años. Ok, Entonces prácticamente mi mamá hacía de papá y mamá y a veces mis hermanos. claro. O sea que tus hermanos, en esta situación de cuando el hijo menor, bueno, que está un hermanito dentro de la condición, porque no necesariamente tiene que ser el menor, también puede ser el mayor, ¿no? Pero eso es algo muy común que sucede con los hermanos, que los hermanos obviamente generan un rol muchas veces de cuidar el hermanito, como fue en tu caso,
pero muchas veces también de cuidar a los papás, porque de todas formas brindarle ese apoyo a tu mamá, que tu mamá tuviera la tranquilidad de poder ir a trabajar para proveer a la familia, para cuidar de todos, sabiendo que tus hermanos mayores asumieron ese rol, fue algo que permitió que la familia se integrara, supongo, ¿no? Sí, además pasa otra cosa también, que el tener hermanos mayores fue una de las cosas que me ayudó a darme cuenta que yo era diferente, porque mi hermano en muchas cosas es lo contrario a mí, o sea, él es muy neurotípico, si se puede decir así, o sea, era una persona que siempre que yo recuerdo tenía su grupo de amigos, salía a jugar y todo, o sea, incluso cuando él era adolescente, él llevaba a la casa que a su novia y demás, y digamos, yo veía que mi hermano hacía amigos con facilidad y yo no. Mi hermana sí es la un poco como más introvertida, pero también, o sea, neurotípica, sí, o sea, no tenía... eh, De hecho, fíjense un detalle interesante. Cuando yo me enteré que podía tener Asperger, Ajá. había un test en internet que tú lo hacías y te daba una puntuación de si tú podías tener un autismo y yo se los hice a ellos, a mis dos hermanos, y pues a ellos les salió que eran personas típicas, Claro, neurotípicas. fíjate, qué curioso, qué bien. ¿Y en algún momento a ti te pareció que tus hermanos, por asumir ese rol de cuidarte, y me imagino que ellos también comenzaron a notar que tú tenías intereses diferentes, una manera diferente de percibir todo, de relacionarte, eso en algún momento sí empezó a producir choque? O sea, sobre todo ya cuando obviamente ya ellos estaban como más mayores adolescentes y tú también despuntando, ¿qué pasaba ahí? Claro, en más de una ocasión, de hecho, yo recuerdo una vez que yo tenía como 10 años, con mi hermana estábamos en una caminata de unos grupos ecológicos, bueno, estos grupos que se van a caminar por las montañas, a hacer senderismo, y nosotros estábamos, creo que por San Gil, por estos lados en la caminata, y a mí en esa época me gustaban los relojes. O sea, los relojes digitales. Yo veía a alguien que tuviera un reloj y me quedaba mirándolo. Claro, Y recuerdo que había un señor en la camioneta que tenía un reloj que era como una calculadora. Y yo le hacía toda clase de preguntas al señor sobre ese reloj, que qué funciones tenían, para qué servía cada tecla y todo. Y fíjate que hubo un momento en que el señor empezó a decirme cosas bueno, que no eran reales. Por ejemplo, que el reloj le podía decir el clima que había en China, que él podía en su reloj leer las noticias de otros países y mi hermana me decía, Diego, ese señor se está riendo de ti y yo, o sea, yo todo lo que el señor me decía me lo creía. claro, tú Pues estabas imagínense, maravillado por el tema del reloj. sí, imagínense, esto fue en el año 95. Estamos hablando de hace 26 años cuando los smartwatches, que son los relojes inteligentes, Sí, claro, solamente existían en los sueños de la gente. claro. Sí. Recuerdo que yo también bombardeaba a mi hermano con muchas preguntas, sobre todo astronomía, y mi hermano a veces no sabía qué responderme, porque le hacía a mi hermano muchas preguntas sobre los planetas, que por qué giran, eh, que bueno, que por qué no podemos coger a la luna y cosas así. Entonces mi hermano a veces lo que hacía era que me mostraba sus libros de geografía, de bachillerato. Recuerdo perfectamente que cuando yo estaba en segundo de primaria, yo le hacía a mi hermano ese tipo de preguntas y él me mostraba, digamos, algunos de los gráficos que salían creo que mi hermano estaba en sexto de bachillerato, entonces me mostraba lo que tenían los libros. Y a mí me pasaba, pues, que, fíjate un detalle, a mí en segundo de primaria, a mí me están enseñando que a hacer oraciones, que aritmética y todo, y yo a veces preferiera coger los libros de mi hermano y leerlos.
O sea, Pero los súper libros que yo, interesante, claro, o sea, cosas que en teoría para tu comprensión no estaban, pero que sí se convirtieron en un interés restringido y muy probablemente eso te ayudó académicamente, o sea, porque de esa manera tú leías, de esa manera interpretabas. sí, o sea, pero fíjate que pasaba una cosa interesante, que a mí las cosas que me ponía en el colegio a hacer, las actividades, a mí me aburrían. Yo quería era mirar libros de mapas, aprender de geografía y todo esto. Claro. Y hubo una época pues que yo no rendía en el colegio en parte por esto y en parte pues también porque a veces no entendía qué era lo que los profesores querían conmigo. Y ahí, por ejemplo, cuando pasaba eso, ¿cómo te ayudaban tus hermanos? ¿Cuál era el método de estudio para que de repente entendieras de que no, Diego, no te puedes quedar pegado con mis libros, tienes que hacer tus tareas, tienes que hacer tus deberes? ¿Cómo hacían? Pues a veces se sentaban conmigo a hacer las tareas, me explicaban cómo hacerla. Eh, Recuerdo que en esa época eh, me ponían, digamos que, armar palabras con letras, ¿sí? Y ellos me ayudan a recortar las palabras, ayudármelas a pegar, o sea, bueno, ellos y mi mamá, porque digamos, si a mí me dejaban solo haciendo tareas, no las hacía, tenían ellos que, como Apoyarte. que estructurarme todo. Exacto. Y fíjese que mi hermano, hasta cierto punto, influyó un poco en lo que yo creía las personas. Resulta que cuando yo estaba en tercero primaria, mi hermano era metalero, o sea, le gustaba esto del rock Ajá, pesado, estos grupos de Nirvana, Kiss, todo claro. este metal De pesado ahí y para arriba. Y se él se vestía vestía así, negra. con camisetas negras y todo. Y pasó una cosa interesante, que yo pensaba que a todos los jóvenes de la edad de mi hermano, o sea, a todos los jóvenes que tenían 14, 15 años, que a todos les gustaba el metal. Y por otro lado, en tercero primaria estaba en un colegio donde eran, bueno, evangélicos y todo el tiempo me decían, Diego, eso, la música que escucha tu hermano es música satánica. Ah, imagínate. Y eso me imagino que te generaba conflicto, porque de todas maneras que eso te lo dijeran en el colegio tenía que tener un peso para ti, ¿no? Pues digamos que eso apareció más adelante porque yo hubo una época en que me obsesioné con la religión, Ujú. con la Biblia. Ok. Eh, o sea, me obsesioné tanto con eso que yo oraba casi por cualquier cosa, pensaba que casi todo lo que hacía era pecado, Ok. eh, y hasta me leí la Biblia entera. Wow. Eso lo hice con 13 años, que hasta en el colegio me pusieron un apodo, me decían el hermano Saulo, porque yo Imagínate. en todos los descansos les hablaba a mis compañeros de la Biblia, eh, incluso, a- o sea, intenté imitar a Jesús con esto, las parábolas, entonces hacía escritos y se los daba para que los leyeran Mm, en los descansos. sí, Y pues alguna vez me llevaron al psicólogo por esto, porque pensaron que yo pues que era un delirio. me estaba volviendo loco. Sí, que tenías un delirio. Claro. Y por ejemplo, Sí, tus hermanos cuando se enteraban de esas cosas, ¿qué te decían? ¿Qué te decían, por ejemplo, en esa etapa que tuviste así? Ellos te decían, Diego, no hagas eso, Diego, se sí, van a ellos me burlar de decían que no la ti. leyera tanto, que no me preocupara tanto por eso, y hubo una época que hasta me escondieron los libros. O sea que sí Hasta, era, sí era bastante un interés restringido lo que tenías en ese momento. ¿Y algún momento ha pasado de la vida, Diego, sobre todo, bueno, cuando uno está más joven, porque estoy segura que ahora que todos son unos adultos hechos y derechos, eso no pasa, ¿no? Pero que en algún momento tuvieras que tus hermanos le hayan reclamado a tu mamá por tener esa responsabilidad contigo, porque ellos consideraran que por tener esa responsabilidad ellos dejaron de hacer cosas que quisieran hacer porque tenían que tener que pues, cuidar de ti. bueno, en algún momento la que hice eso fue mi hermana, Uh-huh. pero mi hermano incluso siempre ha estado dispuesto a apoyarme, incluso siendo adulto. Cuando yo viajaba a Bogotá,
pues mi hermano es el que me recibe en su apartamento y todo, y bueno, mi hermana todavía me apoya. Eh, mi hermana, o sea, yo vivo con mi mamá y mi hermana, Ok. y, y pues ahí todavía nos ayudamos. Claro, pero tú eres una persona, yo veo que tú eres una persona muy autónoma e independiente. O sea, supongo que si en algún momento tu hermana hizo esa explosión, tuvo que haber sido cuando tú estabas todavía entre niño o adolescente, supongo, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, sí, claro, porque definitivamente, pues, qué bueno que tuviste tan excelentísimos hermanos, pero por supuesto, a la final en la vida cada quien ve la situación en función de dónde está parado y todo lo que le implica, ¿no? Pero sí es muy interesante todo lo que tú dices porque obviamente como nos sucede a todos los seres humanos, y es interesante que tú nos cuentes esa vivencia, es el hecho de cómo las personas con las que nosotros vivimos influyen en nosotros, cosas como lo que nos comentabas de tu hermano con lo del metal. Obviamente, bueno, ustedes por ser una familia tan unida, tú tienes una serie de principios y valores que se ganan dentro de ese seno familiar, más allá, bueno, del sistema de creencias, de la religión, de esos otros elementos. Pero evidentemente tú sientes que tus hermanos marcaron huella en ti, o sea, que han influido en el ser humano que tú eres. Sin duda. Sin ellos yo creo que, no sé, habría sido todo diferente. Claro, Aunque pues también, también a veces yo me sentía como aislado porque, claro, por un lado con la diferencia de edad, pues ellos tenían temas diferentes a los míos. uh-huh, Digamos, yo nunca tuve así como un compañero de mi edad para yo poder jugar y eso, digamos, cuando fui niño. claro. Yo, digamos, de niño intenté hacer amigos, pero era, bueno, difícil. Uh-huh. Otra cosa con la que me ayudó mi hermano es que mi hermano también me ayudó pues a... Él trató como de enseñarme habilidades sociales. Digamos, él cuando él era adolescente, él hacía reuniones en la casa donde invitaba a su novia, a sus amigos y todo, y él siempre trataba de que yo me De integrara. incluirte. Sí, eh, aunque no fue fácil, Eso te iba a decir que cómo salían tampoco. esos experimentos. Sí, no era fácil porque, o sea, digamos, mi hermano y sus amigos estaban hablando eh, de sus temas y yo de los míos. Recuerdo una vez que, bueno, mi hermano estudió en la UIS y recuerdo una vez que mi hermano me invitó a salir con sus amigos y yo estaba todo aburrido y había otra persona ahí y fíjese que estábamos todos en un bar, ¿sí? Y esa persona y yo nos pusimos a hablar de química. Entonces, o sea, yo empecé a hablarle, bueno, de, de cosas del átomo, de Einstein. Como yo tenía la oportunidad de ver un montón de cosas al microscopio, entonces yo empecé a explicarle cómo se veían y todo. Y duré ahí 2 horas hablando de eso con él. Y recuerdo que íbamos por la calle, el cielo estaba despejado y yo le decía, mira, ya queda la constelación de Orión, aquí queda tal estrella, esta es la estrella más brillante y todo. O sea, era un chico como de la edad de mi hermano, pero él también estaba solo. Y, pero él casi no hablaba, él lo único que hacía era escucharme. No, me imagino que Lo estaría único que maravillado me... de ver una persona tan joven con tanto conocimiento, porque eso no es usual. Y fíjate que cuando yo tenía 13 años, yo hice en la UIS un curso de astronomía en el centro Halley. Uh-huh. Y eran puras personas de 20 y pico, 30 años, y yo tenía 13 años. ¿Y Y qué yo te acabé decía la gente? explicándoles a ellos cómo usaba yo el telescopio para mirar los planetas y todo, porque yo cuando yo tenía 12 años, mi mamá me regaló un telescopio y yo aprendí rápidamente a cómo utilizarlo. Pues entonces, ¿qué pasó? Que con astronomía yo, listo.
Lo usé para ver los planetas, la luna, algunos cúmulos estelares y todo, y luego me aburrí. Me aburrí hasta que descubrí algo llamado la astrofotografía, que es tomar fotos así del cielo, pero donde tú puedes ver nebulosas y todo, y Claro, también ha habido un montón de cosas hasta que también me aburrí de eso, o sea, como que no he encontrado más nada que ver. claro. O sea, como que ya agotaste el tema. Sí, sí, de hecho, esto con mi hermano fuimos así a algunas salidas astronómicas y yo a veces era el que le explicaba a otras personas cómo encontrar las constelaciones en el cielo y todo ese tipo de cosas. Qué bien. Vamos a... Pues, Ujú. pues es que la astronomía es un tema que me ha gustado desde que tenía 6 años, aunque ya casi no dedico tiempo a eso, pues porque sí, en cierta manera agoté el tema. Claro. Diego, te quiero leer varios comentarios que están acá para que no se nos vayan a Sí, quedar sin leer porque te han saludado, te han dicho cositas aquí muy bonitas y quiero que, porque estoy segura que es contigo y no conmigo, entonces te las quiero sí. leer. Espera, que aquí se puso esto. Ay, espera, no sé ahora por qué no me las deja subir. Qué raro que ya va. Espera, no sé por qué no se puso aquí difícil el tema. Que se bajaron, qué fue lo que pasó. Bueno, dos personas que te escribieron que te admiraban muchísimo. Mucha gente te ha saludado y por acá, aquí está, nos preguntaron, pero bueno, esto me está tomando el pelo hoy. Dice, hola Diego, tengo un nieto de 14 años con condición y él tiene dos hermanas, una de 18 y otra de 11 y a veces es un poco difícil la convivencia porque a él le cuesta entender qué le pasa. O sea, parece que no es tanto un tema de aceptación de los hermanos, sino de ser al contrario. O sea, como que él precisamente nota que es diferente a los hermanos. Es lo que yo interpreto de ese comentario. No sé si quieres agregar algo a eso. Bueno, como les decía, mis hermanos fueron los que en parte me ayudaron a darme cuenta que yo era diferente. Y sí, una época en que sí me sentía como mal, pues, por ser diferente. De hecho, yo recuerdo que cuando yo estaba en quinto primaria, yo traté de meterme al equipo de fútbol que había en el colegio, no porque a mí me gustara el fútbol, sino lo hice más como por encajar, Ok. más que por cualquier otra cosa. Aunque no lo logré porque mis compañeros decían que yo jugaba muy mal y sí, yo era muy torpe con el balón, o sea, yo siempre fui muy torpe con ese deporte. Ah, una actividad que yo compartía con mis hermanos, una de las pocas actividades que yo podía compartir con ellos eran los videojuegos. Mm, Bueno, una claro. época, cuando niño, pues nosotros tuvimos un Atari 2600. Fue una de las primeras videoconsolas que hubo. Para los que no la alcanzaron a conocer, era una consola que los muñecos eran ahí todos cuadraditos y todo. Se mueven Yo así por la pantalla. jugaba, yo jugué durante muchos años con eso. A veces me obsesioné con eso tanto que yo llegaba al colegio y me ponía a jugar. A veces mi hermano la escondían. O escondían una cosa que era un adaptador para conectar a la pantalla. Yo me di cuenta que con un tenedor puede igual conectar la consola a la pantalla. Qué Eh, ingenioso. sí. O sea, yo le metía un tenedor al televisor por detrás, le metía el cable y ahí me salía señal. Qué bárbaro. Qué Eh, bueno. Mira, por aquí está el comentario. Dice, es de soraire.sonia. No sé si conoces el contacto. Dice, saludos desde Argentina. Diego, te admiro mucho. Saludos desde Bogotá. También te escribió Hojic 12. Saludos desde Chile. Te admiro mucho.
Gracias. Por acá, aquí hay otro comentario. Dice Shirley Villegas. ¿Cómo darnos cuenta de que es el momento de hablarle a un niño o adolescente sobre su autismo? O sea, porque bueno, tú te fuiste dando Bueno, cuenta que eras diferente, yo pero en tu hice casa, un video al ¿notaban esa respecto. diferencia o no? ¿Cómo fue eso ahí donde salió el tema? Precisamente quería decirte Diego, no te que yo escucho. hablé... ¿Hola? Ahora ¿Me sí. escuchas? Sí, ahora sí, que te he dejado Eh, escuchar. que yo hice un video en YouTube hablando de ese tema. El video se titula ¿Cómo decirle a tu hijo que tiene autismo? Y bueno, basándome en mi experiencia, pues mira, yo a los 6 años me empecé a dar cuenta que era diferente. Entonces, desde esa edad me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho específicamente qué era lo que tenía. O sea, yo pienso que de que la persona tiene uso de razón, o incluso desde un poquito antes le puede hablar. Hay personas, sin embargo, que he conocido que no son muy amigas de esto. Algunos cuantos profesionales que he conocido por ahí, psicólogos y todo, porque dicen, no, es que si tú le dices a ese chico que tiene Diego, te autismo, estoy tú lo escuchando estás muy bajito, no sé estigmatizando. por qué. Revisa tu Ah, audífono ahí a ver qué pasa, porque ¿escuchas? ahora sí te escucho mejor. Sí, yo creo que Toca acércate el acercarme a micrófono, la boca. por favor, porque entonces perdemos parte del Bueno, audio. Que tú me decías que hay profesionales que tú consideras que no están de acuerdo con eso de decirle a la sí, o sea, persona que que dicen, que le dicen a los padres es que mira, si tú le dices a tu hijo que tiene autismo, él se va a encasillar, él va a pensar que es inferior, se va a deprimir y todo esto. Pero ¿qué ocurre? Yo pienso que sí es necesario hablar de esto yo también. porque igual la persona tarde o temprano se va a dar cuenta. Y por lo menos en mi caso, yo me di cuenta que era diferente a los 6 años, que fue mucho antes de yo tener mi diagnóstico. Claro. Yo recibí el diagnóstico a los 21 años y yo desde los 6 años ya sabía, ya me daba cuenta que yo no era como el resto de niños. Entonces, eh, si, o sea, si a uno no le dicen lo que tiene, digamos que eso ¿Cómo te con el comprendes? ¿Cómo tiempo, sabes cómo te creas tu identidad? Exacto. o sea, va a llegar un momento en que se preguntarse, bueno, pero ¿por qué soy diferente y todo? Primero, pues va a causarnos mucha incertidumbre. Esa incertidumbre se va a traducir en ansiedad y luego en un sentimiento de sentirse inferior, que se va a manifestar más que todo en la adolescencia. Y eso de no entender por qué uno es diferente, lo puede uno incluso llevar a una depresión clínica. Claro, porque Porque, ese sentimiento de no encajar, de exacto, exactamente, de que no encajas y que en toda situación te sientes como cuestionado por las situaciones porque no entiendes por qué tú las ves de maneras creo que tan, mejor así. tan diferentes. Pero Es, me siento por acá. bueno, listo. Sí, eso que tú dices a mí me parece muy importante y te digo que yo como mamá y como psicólogo opino exactamente igual que tú. O sea, eso es una realidad, porque si no es como, a ver, si yo no te puedo decir qué es lo que tú tienes, es como si yo estuviera evadiendo el diagnóstico y como si estuviera evadiendo la situación. Y parte de trabajar inclusión, de que tú tengas un buen autoconcepto, te sientas a gusto de quién eres, comprendiendo esas cosas que a ti te están pasando y que tú no entiendes por qué las manejas diferente que los demás, ¿ya? Por ejemplo, eso me pasa Es aquí en que la mira, casa con Matías y Gabriel. yo digo que esto es como que alguien tenga una enfermedad crónica. Vamos a suponer un cáncer y que a la persona no se le diga nada y para que no se deprima ni nada. Va a llegar un momento en que la misma persona va a sentir cambios en su cuerpo y todo, y eso lo van a llevar a la pregunta de yo qué tengo. A mí me pasó como algo similar, o sea, yo me di cuenta que yo veía que los otros chicos tenían facilidad para hacer amigos, yo veía que a los otros chicos no les interesaban las mismas cosas que a mí. Yo por lo menos me di cuenta que yo era diferente porque yo a los otros chicos le hablaba de astronomía, los planetas y todo y no les interesaba, o sea, yo sentía lo que tú dices, que no encajaba. Aparte todo de que sufría de bullying, tenía problemas con los compañeros, los profesores, entonces
todas esas cosas, pues me hicieron darme cuenta. Entonces yo pienso que una de las razones por las que es importante hablar con una persona con autismo a esto es porque, a ver, una persona con autismo cuando se entera de su diagnóstico puede, al igual que los papás, pasar por un proceso de duelo. Yo he conocido personas con autismo que las han diagnosticado y el aceptar el diagnóstico ha sido un proceso de años. E incluso hay personas que están en etapa de negación. O sea, yo he conocido personas, bueno, parejas más bien, que el esposo tiene Asperger, la esposa le dice al esposo que tiene Asperger y el esposo dice, no, yo no puedo tener eso, eso es una enfermedad mental, yo no puedo ser raro y así. Claro. Y eso trae Eh, conflictos en esas relaciones porque obviamente ahora él se siente señalado, cuestionado. Sí, eso es todo un tema. pero entonces, ¿qué pasa? Que aunque tú no tengas un diagnóstico, eh, al final, ¿qué pasa? Que tú te acabas estrellándote contra el mundo, contra la realidad. Y la realidad la que te dice a ti que eres diferente y el problema es que la realidad la vida misma es ser muy cruel. O sea, la realidad te va a decir, la vida misma te va a decir tú eres diferente a través de una persona que te quiera hacer bullying. Exacto, de una persona que no va a ser la apropiada para decirte eso. Y eso que tú dices a mí me parece muy importante y lo quiero desarrollar, Diego, porque casualmente hoy me hacían esa pregunta. Yo publiqué algo en las redes sobre los trastornos sensoriales. Entonces alguien me preguntaba, ¿y toda la vida va a ser así? Entonces yo le decía, bueno, como cualquier persona en el mundo, como cualquier persona en el mundo, tu hijo toda la vida se va a ver sometido a diferentes retos. Yo pienso que la tarea que nosotros tenemos como papás es brindarle la herramienta y ayudarlo a desarrollar destrezas y habilidades durante cada día de su vida para que cuando se presenten esos retos, él pueda como asumirlos. Pero eso no puede Claro. ser posible si realmente eso no es una realidad abierta en el hogar. Si yo a mi hijo no le hablo sobre el diagnóstico, qué es lo que implica, que él entienda el por qué él procesa las cosas diferentes que las otras personas, eso que tú, siento que bueno, que tú sí realmente le has dado mucha importancia a trabajarlo a nivel personal, que es precisamente entender el comportamiento humano, el por qué pasan las diferentes reacciones, porque tú sabes que eso es un marco importante mental para ti para poderte relacionar con los demás. Pero nada de esas realidades pueden existir si yo estoy ocultando una realidad que salta a gritos todos los días. Entonces, por ejemplo, aquí en mi casa me pasa que entre Matías y Gabriel. Matías es mi hijo mayor y pues yo te he comentado que Gabriel, aparte de autismo, tiene déficit de atención con hiperactividad. Entonces, claro, Matías es sumamente organizado, cuadriculado, rígido, para él todo tiene que estar de una cierta manera, bueno, en eso se basa su estabilidad. Y por supuesto, Gabriel es todo lo contrario, impulsivo, caótico, gritón, es la otra cara de la moneda. Sí, Entonces él a veces se pone bravo y me dice, uy mamá, pero ¿por qué él tiene que ser así? Mi amor, porque eso fue lo hermano que te tocó y porque cada uno de nosotros es diferente. Yo le digo, tú también tienes tus mañas y tus costumbres, fíjate, uno no te puede tocar nada. A uno para agarrarte algo te tiene que pedir permiso, por todo es un conflicto, o sea, cada uno es diferente, Matías, y nosotros tenemos que aprender a convivir entre esas diferencias. Ni tú eres mejor ni él es mejor, simplemente son diferentes. Entonces yo creo que esa apertura de hablarle de esa manera y hacerle entender que, bueno, que esa comorbilidad de diagnóstico que tiene Gabriel y que es todo lo que pasa con su cabeza, le permite a él tener la comprensión y aprender a ser tolerante con él, ¿no? Aunque a veces no lo logra, pero está en esa ruta y lo está trabajando. Y yo pienso que eso es un aprendizaje importantísimo el que cada uno con respecto al otro están recibiendo, porque cuando salgan a la vida real, no a esta burbuja que es la casa donde uno controla todas las variables para que las cosas funcionen, realmente llevan aprendizajes valiosos. sí. Ah, y otra cosa que quería contarte, que yo con mi hermano durante gran parte de mi vida compartí el cuarto. O sea, el cuarto mío era el cuarto de mi hermano Salte de también. la nevera. Perdón, Diego. Ah, que compartían el Eh, cuarto. sí, digamos desde mi infancia hasta que mi hermano se fue de la casa.
¿Y cómo fue ese proceso de compartir cuarto? O sea, ¿quién era el quisquilloso o los dos eran quisquillosos o ninguno? Bueno, mi hermano tenía su cama, yo la mía, teníamos un camarote. eh, ¿Quién dormía arriba? sí, o sea, así fue durante muchos años. Pero curiosamente, el mismo cuarto que compartía con mi hermano sigue siendo mi cuarto hoy en día. O sea, ahorita mismo en mi casa, el cuarto que tengo es el mismo cuarto que tuve de mi infancia y todo. ¿Sigue decorado igual O o sea, no? pues la cama está en la misma posición que cuando yo era niño. Pero los colores, la ambientación. O sea, porque, por ejemplo, No, ¿cómo hacían con eso? Porque si tenían gustos diferentes o él tenía mucha más edad que tú, ¿quién era el que predominaba en el gusto de cómo se arreglaba el cuarto? el que definía cómo arreglar el cuarto y todo, pues era mi hermano. Y tú lo aceptabas sin problema. Sí, de pronto hubieron algunos conflictos, digamos, cuando tuvimos así el primer computador que hace mi hermano quería hacer alguna actividad y yo quería también hacer algo así. Ujú. Y así como cómo negociaban, cómo hacían, que Para él era complicado, aunque yo también fui un poco impulsivo. claro. Y ahora Y es que que, había una época en ajá, que, digamos, nosotros durante varios años tuvimos un único computador, no es como ahorita que cada uno, digamos que cada persona en la casa tiene su propio celular o su propio computador, sino, no, era un único computador y todos lo usábamos. y ahí cómo se manejaban, con horario o el que era más fuerte era el que agarraba la computadora. Pues era el que más la usaba porque a mí me interesaba usarla. Y mi hermano vivió con nosotros hasta que él cumplió 30 años, o sea, hace 11 años que mi hermano se fue de la casa. Y él ya, digamos, se casó, ya hizo su vida. Claro. Y mi hermana también vivió acá en Cúcuta. Eso era lo otro, que digamos digamos en mi ciudad no teníamos a los primos, tíos ni nada de eso. O sea, en Bucaramanga solo estábamos mi mamá y mis hermanos y ya. Claro. Entonces, esto visitar a los tíos o a los abuelos implicaba viajar a esta A ciudad donde Cúcuta. estoy ahorita, que es Cúcuta. Digamos, todos los tíos, primos y todos estaban acá, mientras que nosotros estábamos en Bucaramanga y así fue durante muchos años hasta que hubieron dos tíos que fueron a vivir a Bucaramanga. Y ahora que tú regresas Pero, a Cúcuta, ¿qué ambiente recibes con la familia? no, ahorita estoy aquí pues porque estamos arrendando una casa, pero apenas la arrendemos nos vamos. Era una casa que estábamos arreglando y todo para poder arrendar. Ujú. De hecho, ahorita estoy es en Villa Rosario, realmente. O sea, Sí, ahorita estoy casi en la frontera con Venezuela, sí, en este momento. estás muy Sí, cerca de la frontera en realidad. Sí, así es, así es. Pero compartes, o sea, con esta familia que tiene en Cúcuta o no es de tu interés compartir con ellos. pues ya casi no, porque la mayoría de mis primos, pues todos ya son ya personas de mediana edad, personas de más de 30 años. Varios tienen hijos, se fueron a otras ciudades. Entonces ya lo que quedan pues son esto, bueno, nuestros papás y ya la mayoría ya son mayores, por lo menos mamá tiene 69 años y todo, entonces es lo que queda de la familia. Mis dos abuelos ya murieron hace 19 años, o sea, una época en mi infancia que yo viajaba a esta ciudad y aquí estaban los primos, los abuelos, nos reuníamos los 24, los 31 de diciembre para celebrar en la casa de mis abuelos, pero
después de que ellos fallecieron, los primos crecieron y todo, pues todo eso se perdió. Ya como que cada uno echó por su lado. Sí, cada quien tiene su familia ahora, sus intereses, eso pasa mucho cuando los abuelitos ya fallecen. Eso es cierto. Fíjate que yo tengo pues una vivencia de vida muy similar porque mis papás son santanderianos, pero ellos emigraron a Venezuela hace como 50 años. Entonces, claro, pero nadie más lo siguió en esa migración. Entonces nosotros éramos una familia muy chiquita, porque solamente era mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Entonces, claro, cuando nosotros veníamos acá de vacaciones, pues claro, eso era espectacular porque era la única oportunidad que tú tenías de tener ese contacto con los primos, con los tíos, con las tías, con los abuelos. Pero también sucedió eso. Cuando ya los abuelitos fallecieron, pues ya esos viajes se dejaron de hacer y yo por lo menos cuando regresé a vivir acá, había pasado 25 años que yo no veía a mi familia. O sea, eso fue Mm. prácticamente como un volverse a presentar, ¿no? Y adicional, bueno, venía con Matías y Gabriel y todo lo que eso implicaba. Fíjate una cosa interesante. Una parte de mi familia es venezolana y hasta mi hermano mismo, él nació en Venezuela, pero él nació en San Antonio del Táchira, pero él Ajá, se crió y vivió toda su vida pues, en Colombia. claro, qué bien, Pero mi mamá, mi hermana y todo el resto de personas nacieron en Cúcuta. claro, Mi sí, hermana nació en Cúcuta, mis primos, todos son de Norte Santander. Yo sí fui la única persona que nací en Bucaramanga, ah, o sea que tú eres o el que sea, tiene carácter realmente, bien, bien fuerte, que, porque tú eres el santanderiano de la casa. sí, pero como te digo, o sea, en mi caso la mayoría de mi familia está acá en esta ciudad, no en Bucaramanga. Bueno, los que quedan. Claro, ya. Sí, fíjate que definitivamente es súper valioso contar con tu testimonio, Diego, porque realmente los papás, hay muchas preguntas que se hacen con respecto a eso, ¿no? Cuando uno está criando, hay papás que, bueno, tienen los hijos con la condición y deciden no tener más hijos porque les preocupa pues que el siguiente hijo también pueda nacer con la condición. Fíjate que, bueno, es importante lo que tú nos comentaste, que en tu caso tú fuiste el menor en tu casa. Yo, por ejemplo, que tuve a Matías y Gabriel, yo decidí no tener más hijos porque es una pregunta que todo el mundo me la hace y creen que el tema fue el diagnóstico, no fue eso. Porque realmente yo no supe que Matías y Gabriel tenían autismo hasta que Matías tuvo 4 años y Gabriel 2 años y medio. El tema es que a mí los embarazos me cayeron muy mal a mí. Entonces yo tuve un paro respiratorio el día del nacimiento de Matías y con Gabriel yo tuve una hidronefrosis, un riñón que casi perdí. Entonces el tema era realmente de salud, o sea, era un tema de que no, mi cuerpo no daba para un tercer embarazo, ¿ya? O sea, no fue que yo no decidí Fíjate, tener más hijos por otro motivo. fíjate que cuando yo nací, mi mamá tuvo algo que llama preeclampsia, Ajá, que es hipertensión arterial durante el embarazo. sí, Y yo nací prematuro, yo nací de 6 meses y medio. Y esos problemas también los tuvo con mi hermana. fíjate, Hasta, claro. Sí, porque eso de la preeclampsia es súper delicado. Lo que pasa es que yo tuve, como te digo, unos embarazos realmente muy duros. Y bueno, eso fue un tema de decisión personal que yo dije y me fue una recomendación también de mi médico, ¿no? Que decía, bueno, preferible que estos niños tengan mamá durante mucho tiempo a arriesgarse a tener otro hijo y que estos niños se queden sin mamá. Entonces, bueno, sí, por ese tema y de verdad que considero que, bueno, después pasaron los años, me enteré de los diagnósticos y me di cuenta que sí, definitivamente Dios sabe por qué hace las cosas de determinada manera. Me quedé con Matías y Gabriel, pero a mí me da risa porque la gente siempre me lo dice como con un aire de nostalgia, ¿no? Como que, ah, bueno, pero es que como que perdiste la oportunidad de tener un hijo neurotípico. Y yo no lo veo así, porque como yo te digo, ¿no? En mi vivencia, mi familia es completamente normal. Nosotros, yo no siento que hagamos nada diferente de lo que hacen las otras familias. Aquí yo estoy criando a mis hijos, hay normas, hay que estudiar, se comparten espacios, se corrigen cosas. Como mamá me siento pues muy orgullosa y súper conmovida y contenta
de ver los avances que va teniendo mi hijo, mis hijos, y entonces yo siento que eso es una vivencia que cualquier mamá tiene en un hogar. O sea, tengo que parar peleas, tengo que separarlos de vez en cuando, pero eso son cosas de la cotidianidad. Así que realmente no es un tema de que porque tengas o no tengas hijos dentro de la condición, la vida vaya a ser muy diferente, pienso yo. Ahí lo difícil un poco, bueno, era que cuando esa mi mamá tenía que irse a trabajar por la noche, pues yo se la extrañaba mucho, porque nosotros nos quedábamos solos. Mm, y eso también fue, pues, fue algo, o sea, complejo también. No, yo ya Tranquilo, dije, mamá, que tú fuiste que ella era lo enfermera. máximo. Y a tu mamá que tú dijiste que era lo máximo. No, es que en serio, y esos son los sacrificios que a uno le toca hacer como mamá. Fíjate que hablando de eso, yo he procurado durante todos mis años de ser mamá de Mati y Gabriel, precisamente trabajar de manera autónoma, y eso he sacrificado también, en aras que de precisamente tener la mayor cantidad de tiempo disponible para Matías y Gabriel, porque tu mami tenía la bendición de contar con tus hermanos para apoyarte, pero yo no cuento con Sí. nadie, ¿entiendes? Esa es la diferencia. Entonces, eso es un tema pues que si bien yo tuve una gran bendición que después de que me divorcié, mi esposo tiene una familia maravillosa que quiere muchísimo a mis hijos porque lo sienten como si fueran propios, así siempre se lo han hecho sentir. Por supuesto, cada quien está en su vida, en sus cosas y la responsabilidad es mía, ¿no? Y luego que decidí nuevamente que emigré, pues si bien mis papás también están viviendo acá en Colombia, no vivimos en la misma ciudad, ellos tienen la responsabilidad de mi sobrino, que es huérfano de papá porque mi hermano falleció hace muchos años en un incidente muy trágico en Venezuela. Entonces, bueno, cuando uno está solo con esta realidad que tiene que enfrentar, pues uno tiene que hacerle mano a todos los recursos. Y yo siempre he dicho que uno como papá hace lo mejor que puede con los recursos que tiene. Yo Cada mamá le pensé toca que tú asumir esto vivías, diferente. yo pensé que tú vivías con tu esposo. Sí, claro, yo vivo con Ah, mi esposo, pues no con el papá de Matías y Gabriel. ah, Yo me o sea, yo divorcié, pensé que tu esposo era el mismo papá no, de tus hijos, no, el mismo padre de tus hijos. no, yo me divorcié del papá de Matías y Gabriel cuando Gabriel tenía apenas 2 añitos y Matías tenía 3 años y 9 meses, ¿ya? Yo duré más de un año sola, que no, que viví sola con mis 2 hijos y enfrentando la vida, trabajando y haciendo todo lo que había que hacer. Y luego pues conocí quien es actualmente mi esposo. Ah, porque Entonces, ¿sabes por qué te lo decía? Porque después de mi papá, pues mi mamá nunca más volvió a tener a nadie. claro. Y, No, y realmente, pues, te sea muy sincera, ese era mi plan. Lo que pasa es que mi esposo, bueno, me lo puso Dios en el camino y de verdad fue tan insistente y sobre todo siento que me enamoró por todo el amor que le daba a Matías y a Gabriel, ¿entiendes? O sea, realmente fue una actitud incondicional. Realmente yo le decía sí, eso mucho, yo le decía, mira, si yo misma que estoy comenzando en este proceso con Matías y Gabriel no sé ni siquiera qué me voy a enfrentar y soy la mamá y soy psicólogo, ¿cuánto más tú que no son tus hijos biológicos y es una situación completamente nueva? Y él nunca le importó eso. Él nunca le importó eso. O sea, realmente él desde un inicio, él se enamoró de Matías y Gabriel. Entonces, ah, bueno, eso es muy bueno. creo que ese fue el tema de por qué yo decidí aceptarlo como pareja. Si no, eso no hubiese sucedido, porque yo sentía que lo más correcto y lo que tenía que hacer era evidentemente pues estar con mis hijos y no estar buscando pareja porque sabía que esto iba a implicar, o sea, a ver, realmente hacer este trabajo a conciencia implica mucha disciplina, ser muy perseverante, estar ahí todos los días y realmente hay sacrificios que uno tiene que hacer, o por lo menos esa ha sido Claro. mi vivencia y yo no me arrepiento de eso, ¿entiendes? O sea, muy al contrario, muy al contrario porque el desarrollo que ha tenido Matías y Gabriel ha sido increíble y yo agradezco mucho eso y lo disfruto mucho. Por aquí dice, buenas noches, algo clave que me digan si mi hijo es autista. Bueno, algo clave, que esto es como una caja de Pandora, cada día es diferente, cada etapa es como un volver a empezar.
O sea, desde mamá, eso es lo que te Yo, digo. yo en mi canal hice un video, pues, donde hablo de las señales más importantes de que una persona puede tener autismo, pero, o sea, lo que yo aconsejo siempre es que vayan con un profesional, porque es que, ¿qué pasa? Que por internet tú puedes encontrarte videos orientativos y cosas de estas, pero ¿qué ocurre? O sea, eso se queda corto. Claro, O sea, realmente el único que te va a poder decir si tu hijo realmente tiene autismo es un es un especialista. profesional y después de que le hagan toda la batería de test. Exacto. Y es importante eso porque ¿sabes qué pasa? Que el autismo se puede confundir con un montón de cosas también. Eso también es cierto, es muy importante que uno acuda con los profesionales y algo muy, muy importante, Diego, de resaltar de bueno, lo que ha sido mi experiencia personal, tanto de como mamá como profesional, es la atención temprana. Muchas veces nosotros como papás y sobre todo las mamás tenemos esa intuición que comenzamos a notar diferencias en la forma en que nuestro hijo está desarrollándose y esas diferencias o sea, requieren atención, porque evidentemente si uno comienza desde muy temprana edad a realizar las estimulaciones a nivel sensorial, que si vemos elementos importantes a nivel del lenguaje, de la comunicación, a nivel de todo lo que es la parte física, que notamos que nuestro hijo, bueno, hay ciertas cosas que vemos en nuestros otros hijos o en los otros niños que son muy fáciles para ellos, pero para nuestros hijos muy complejos. Entonces, evidentemente, todo eso requiere una atención desde las diferentes ramas u ofertas terapéuticas. Entonces, eso que tú estás diciendo realmente es muy, muy valioso. Pero lo importante que pienso yo de fondo es, yo siempre lo digo, que uno no debe vivir en base a la expectativa, sino da la sorpresa. ¿Y eso a qué me refiero con eso? Que si yo tengo expectativas de que voy a curar a mi hijo, de que mi hijo cuando llegue adulto va a ser un neurotípico, que estas cosas que él tiene se le van a pasar, pues realmente va a ser un camino muy frustrante. Pero si yo acepto a mi hijo tal cual y como vino, lo aprendo a conocer, lo ayudo a que él se conozca, a que se desarrolle, a que se siente seguro de quién es, yo siento que, bueno, que es una vida realmente placentera la que uno va a tener. Eso es lo que yo pienso a nivel personal con respecto a eso. Lo bueno es que, o sea, los hermanos pueden ayudar en ese proceso. O sea, yo digo que algo que necesita una persona con autismo para poder salir adelante en la vida son mentores. Y fíjense que en el caso mi hermano, él me enseñó muchas cosas del mundo neurotípico. O sea, él, digamos, era hasta cierto punto como un traductor. O sea, él me Ese trató de era tu explicar filtro, comportamientos claro, ese era tu sociales y filtro. todo eso. Uh -huh. Porque, o sea, yo una analogía que hago siempre es que tener autismo es como que cualquiera de ustedes se vaya a vivir en la China. ¿Qué va a pasar con ahí? O ustedes les tocó aprender a hablar mandarín, a aprender todas las costumbres de los chinos y todo, o si no necesitan un traductor. Pero primeramente van a necesitar es un traductor. Uh -huh. Eso es cierto, Y, eso que tú estás diciendo es muy cierto. Y ahí sí, definitivamente es crucial el papel que te puede ofrecer alguien que sea de tu entera confianza, seguridad, apego y que además que tú admires, ¿no? Eso me parece muy importante. Diego, como siempre, nos quedamos cortos con el tiempo. sí, Con Diego siempre se me pasa el tiempo así. Me encantó compartir contigo este espacio. Muchísimas gracias por todo lo que hoy nos regalas, porque de verdad yo sé que esas son vivencias muy importantes, no solamente para las personas dentro de la condición o que se pueden estar haciendo la pregunta en estos momentos de si yo estaré dentro de la condición, sino también para los papás. Entonces, de verdad que te agradezco, pero muchísimo, muchísimo que nos hayas dedicado esta hora de tiempo y pues aquí te tendré nuevamente en este espacio o bueno, tendré la oportunidad de participar en el tuyo, pero nuevamente muy agradecida por este tema del día de hoy. vale. Gracias. Gracias, feliz noche. Chao. Chao.